Hombre, ya se acabó el espectáculo. Héctor de Mauleón hoy consigna cómo hace, pues ya cientos de años se dio un fenómeno donde la gente admirada el 14 de noviembre de 1789 sobre el cielo de México, un fenómeno desconocido, algo que nunca se había presentado a la vista de los habitantes de la capital. Algunos reportan que se vio auroras boreales en este país. Hubo una tormenta eléctrica, el sol lanza sus rayos y hace que suceda ese fenómeno que solo se ve en algunos puntos, en los polos principalmente. Sí. Pero ahora fue tan fuerte la radiación que se vio en México, según el reporte de algunos. Es un espectáculo único, dicen los que lo han visto, maravilloso. La tormenta solar que comenzó el viernes 10 de mayo ya terminó el domingo. 3 días en las que algunas regiones del país disfrutaron de auroras boreales. Hay australes y boreales, ¿no? Uh-huh. Según el casquete donde lo vayas a ver. O sea, norte y sur, ¿no? Para arriba y para abajo. Yo entiendo. Esta tormenta geomagnética que duró 39 horas está bajando de intensidad, pero fue un espectáculo que pudimos disfrutar no solo aquí, sino en distintos países. Curiosos de todo el mundo tuvieron la oportunidad de admirar auroras boreales sobre la Tierra. Este fenómeno se produjo desde el viernes con increíbles espectáculos visibles desde Tierra del Fuego en Argentina hasta Canadá, Australia, Rusia, Nueva Zelanda. El sábado se observaron las primeras condiciones asociadas a esta tormenta, que por otro lado hace daño a las comunicaciones. Su intensidad nos tomó por sorpresa a todos, dicen los científicos. Una mancha solar monstruosa que culminó ayer. A ver, es posible que todavía el entorno terrestre llegue en restos y que pueda incrementar nuevamente su intensidad, pero este evento está calificado por todos los científicos del planeta como histórico. Las autoridades expresaron preocupación por las consecuencias sobre las redes eléctricas y de comunicaciones, pero hasta el momento no hay perturbaciones importantes. La más grande registrada había ocurrido en 1859, según la NASA. El evento Carrington se llamó. Sí. Fue tan fuerte que derritió algunos receptores de telégrafo, que era lo único eléctrico que había entonces. De haber habido otro tipo de comunicación, hubiera sido un desastre. Pues, pero pues no más eso pasó. Pero ahorita se tenía el temor de que esto nos dejara incomunicados y no sucedió. No fue tan fuerte, pues. Pero los espectáculos, los registros fotográficos y de video son sorprendentes. Oye, pero a pesar de que estuvo muy lejos el centro del espectáculo, aquí el cielo, viernes y sábado, ya en el atardecer, tuvo unos colores increíblemente bellos. Pero aquí fue por la contaminación que tuvimos. Mira, yo le estaba echando la culpa a él. La radiación solar de rayos electromagnéticos, ¿no? Sí, porque los atardeceres no, sino en la noche es cuando se dan esos efectos en la oscuridad. Y solo se vieron en lugares muy alejados y cercanos a toda la costa. Pues se veía muy lindo el cielo
tanto el viernes como el sábado. Es increíble este fenómeno. Y Héctor de Mauleón hoy habla de cómo causaba terror, llamas en el cielo, pero pues estamos hablando de el siglo XVIII. Creo que de las más 19, intensos 19. los colores fue en Rusia. Yo vi fotografías y van de un rojo sangre a un rojo magenta. No, impresionante. Y no fue una extensión pequeña. En Rusia, al principio, como tú lo mencionas, les sorprendió. No tenían idea muchos de los habitantes de lo que se trataba, pero una vez que se dieron cuenta, era una contemplación, era un éxtasis totalmente en el que estaban. Y resulta un fenómeno maravilloso. No hubo secuelas importantes, daños secundarios importantes, afortunadamente, en el nivel, en la línea de las comunicaciones, pero como espectáculo y en fotografía luce esplendoroso. Qué pena que no se ve en muchas partes del mundo, en muchas más partes del mundo. Sí, lástima que aquí tenemos que salir para disfrutar de un evento astronómico así y tener la oportunidad. Pero digo siglo XVIII porque es el que reporta Héctor de Mauleón, aquí en la Ciudad de México. Ah, qué maravilla. Claro que se vio la aurora boreal. Sí. Que se vio esos efectos. Claro. La noche de la aurora boreal es el texto de Héctor de Mauleón, que sale en el Universal. Aquel día fue descrito de este modo por el escritor José T. Cuellar en el último capítulo de la novela El pecado del siglo. Más de 100,000 almas pululaban por todas las calles de la ciudad y corriendo en todas direcciones pretendían librarse de aquel fuego celeste que amenazaba convertir la ciudad en cenizas. La confusión iba creciendo y la ciudad se despoblaba a los gritos de ¡misericordia! ¡El fin del mundo! ¡Está lloviendo fuego! El coro de 100,000 voces debajo de aquel horno. 14 de noviembre de 1789 y se había hecho visible sobre el cielo de México un fenómeno desconocido en estas latitudes, algo que nunca antes se había presentado a la vista de los habitantes de la capital, una aurora boreal. El pánico había comenzado a las 7:30 de la noche cuando la población advirtió que el cielo se había puesto rojo y que en la bóveda se registraban luces desconocidas. Corrió la voz de que llovía fuego. El hecho quedó registrado en 2 publicaciones, la Gaceta de Literatura de México, que en una nota del sabio José Antonio Alzate hizo referencia al fenómeno solo 5 días después, y la Gaceta de México, en donde otro erudito novohispano, Antonio León y Gama, intentó dar explicación científica de lo ocurrido. Alzate había observado desde el 7 de noviembre que en el sol aparecían una serie de manchas solares de considerable magnitud. Ese día había advertido que desde las 6 de la tarde la luz zodiacal se presentaba muy clara y se extendía de oeste a sudoeste por más de 40 grados. Cuando su mozo le anunció que había una luz particular en el cielo, subió al pequeño observatorio instalado en la azotea de su casa y de inmediato comprendió lo que estaba ocurriendo. Para la gente de la calle, en cambio, había llegado el fin del mundo. Familias enteras huían de sus casas, llevando de su hacienda lo que podían cargar, según relata Orozco Iberra, y llorando a grito herido por las calles. La ciudad estaba sumida en el mayor desorden. El terror iba a prolongarse a lo largo de 2 horas. Relataban que unos rayos blanquizcos en forma de escoba aparecieron detrás de los cerros de Villa de Guadalupe y se fueron extendiendo poco a poco sobre el cielo. A las 8:30 de la noche el fenómeno había alcanzado su mayor intensidad y en las calles privaba la locura. El virrey Revillagigedo envió partituras de dragones a cortar la huida de los medrosos.
El licenciado Francisco Primo de Verdad intentaba tranquilizar a los prófugos, pero razones y palos no valían. Hombres y mujeres salían a los campos aguijoneados por el miedo. «Se acaba el mundo, se está quemando el cielo», gritaban. Todo terminó pasadas las 9 de la noche, sin que cayeran del cielo carbones encendidos. Entre risas nerviosas de quienes poco antes confesaban a gritos sus pecados. Al debate, que para explicar el fenómeno sostuvieron Alzate y León y Gama, se sumó más tarde el relojero José Francisco Dimas Rangel, el hombre que construyó el reloj de la Catedral Metropolitana, quien afirmó que en la atmósfera existía una sustancia llamada gas inflamable que provenía de las exhalaciones de los volcanes y las minas de hierro y se incendiaba al entrar en contacto con rayos o relámpagos. Como haya sido, se buscaba por primera vez una explicación alejada de lo sobrenatural. Nunca volvería a ocurrir lo que ocurrió aquella noche, la noche de la aurora boreal. Así es. Y de esa vez debe haber habido una erupción solar enorme, pero en esa época, en 1789, aún no había nada eléctrico. Que pudiera, no había forma de que perjudicara a nadie. Ni de que la pudieran medir, ni diagnosticar, ni pronosticar. Hubo una en 1992, 93, que sí echó a perder varios satélites. Microondas sobre todo, señales. Sí, se funden simplemente.